Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de termodinámica, centrándonos en lo que vendría siendo la energía libre de Gibbs y reacciones acopladas. El equipo está conformado por Omar Acosta Silva, Melissa Danae Aguirre Villalobos, Ricardo Aquino Tenorio, su servidora Paoli Bon Gil Valenzuela, Aldo Millán Servín, Jesús Emiliano López Gastelum y Jimena Ortiz Guzmán. Como introducción al tema, tenemos que conocer el tema de termodinámica es importante ya que nos permite estudiar cómo se transforma la energía durante distintas reacciones químicas. Por lo que hablar de este tema es relevante, pues va a permitirnos comprender de mejor forma la manera en la que se llevan a cabo las distintas reacciones químicas dentro del cuerpo humano. Los temas que estaremos viendo durante la presentación van a abarcar desde conceptos base para entender lo que es termodinámica, como lo sería energía, trabajo y calor. También definiremos termodinámica y sistemas termodinámicos, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs y correlación de constantes de equilibrio, así como reacciones acopladas. Entre los conceptos necesarios básicos, pues vamos a tener a la energía, la cual está representada con la letra E y hace referencia a la capacidad que tiene un sistema para realizar un determinado trabajo. Entre los tipos principales de energía vamos a destacar la eléctrica, la química, la mecánica y la térmica. Ahora, en relación al trabajo, pues vamos a ver que un sistema puede realizar trabajo o se puede realizar trabajo sobre este. Esto va a implicar que haya una fuerza ejercida contra una resistencia que a su vez genere un desplazamiento y ello induzca una transferencia de energía. El trabajo puede incluir la expansión de un sistema. Por ejemplo, si tomamos a los pulmones como un sistema, vamos a ver que en el proceso de respiración, pues estos se van a expandir, o algo más común como el trabajo eléctrico que requiere una batería. En relación al calor, el cual está representado con el símbolo Q, lo vamos a definir como la energía cinética, que esta a su vez hace referencia al movimiento, total de todos los átomos o moléculas de una sustancia. El concepto de calor lo vamos a utilizar para describir esta energía que se está transfiriendo de un sistema a otro. Vamos a ver que el flujo de calor, pues, se va a producir únicamente como una consecuencia de las diferencias de temperatura. Un valor positivo de calor indicaría que el sistema lo está absorbiendo y uno negativo implicaría que el sistema está liberando calor. La termodinámica etimológicamente proviene del griego termos, que significa calor, y dynamis, que significa trabajo, y como tal se define la rama de la física que describe los estados de equilibrio a nivel macroscópico, mientras que un sistema termodinámico es una región macroscópica definida del universo que se estudia a partir de los principios de la termodinámica. La clasificación de los sistemas termodinámicos se da según el grado de aislamiento que presentan con su entorno, y es posible reconocer tres tipos distintos. Primero tenemos el abierto, que son los más predominantes de todos. Se caracterizan por intercambiar energía y o materia con el entorno que los rodea, ya sea tomándola hacia él o expulsándola. Un ejemplo muy claro de este tipo sería el cuerpo humano. También tenemos los sistemas cerrados, los cuales intercambian energía con el exterior, pero nunca materia, por lo que su masa permanece intacta. Un ejemplo de esto es un envase hermético. Y por último, tenemos a los sistemas aislados, los cuales no intercambian ni energía ni materia de ningún tipo con su entorno. Se les considera sistemas desconectados de las dinámicas a su alrededor, y no existen realmente en el universo los sistemas totalmente aislados, por lo que se consideran casos de abstracción en periodos determinados de tiempo. Se suponen en equilibrio termodinámico. Un ejemplo muy claro de estos sería un termo o incluso una caja fuerte. La mayor parte de las reacciones químicas que se realizan en el laboratorio y prácticamente todos los procesos bioquímicos se producen en unas condiciones que se aproximan mucho a las de presión constante. Cuando el calor de una reacción se mide en presión constante, lo que se determina es la entalpía. Los cambios de energía que se encontrarán en diversos libros de bioquímica serán de entalpía. Así que esta es una función de estado termodinámico. Su abreviación matemática corresponde a la energía del sistema más el producto de la presión por el volumen. Si la entalpía es positiva, significa que el sistema ha ganado calor del entorno, por lo tanto es un proceso endotérmico. Si la entalpía es negativa,
significa que el sistema ha perdido calor del entorno. Entonces sería un proceso exotérmico. La medida de los cambios de energía, como la entalpía, es práctico para los bioquímicos y los especialistas en nutrición, debido a que estas cantidades dependen solo de los estados inicial y final del sistema. A continuación, explicaremos el significado de entropía. La entropía se define como el grado de aleatoriedad o de desorden que puede tener un determinado sistema termodinámico. Entre más entropía tengamos, menos orden, y entre menos entropía, más orden. En realidad existen diversas formas de definir la entropía, pero la que nos es más útil para las aplicaciones de nuestro estudio es la que se basa en que un estado termodinámico puede tener muchos subestados. ¿Y qué son subestados? Pues con subestados nos referimos a las distintas formas en las que se pueden organizar las partículas o moléculas que hay en un sistema. También tenemos una fórmula que describe la definición, ¿verdad? Donde S es igual a entropía, W igual al número de subestados de energía y K es la constante de Boltzmann. ¿Y qué es la constante de Boltzmann? Pues se trata del valor que relaciona la energía cinética media de un sistema con la temperatura absoluta del mismo. ¿Y por qué se relaciona con la segunda ley de la termodinámica? Pues porque esta establece que la entropía de un sistema aislado tenderá a aumentar en un valor máximo. En la naturaleza nosotros encontramos más fácilmente un estado de desorden que uno de orden, es decir, una tendencia más a la entropía, a la alta entropía. Ahorita vamos a explicar algunos ejemplos. Dentro de estos ejemplos, hallemos el siguiente. Bueno, si tenemos un vaso de agua y ponemos un hielo, ¿qué es más fácil? Que el hielo se derrita y pase de un estado de orden a uno de desorden, como lo están las moléculas del agua líquida, o que a partir del agua se forme otra vez el cubo perfecto de hielo. Pues obviamente, que se pase a un estado de desorden el hielo, se derrita en el agua. También tenemos, por decir el ejemplo del diamante, ¿ok? ¿Qué es más fácil encontrar en la naturaleza? Un estado ordenado de partículas de carbono, como lo es el diamante, o un estado desordenado, como lo es el vapor de carbono en el aire. Pues también encontramos más fácilmente el vapor, ¿ok? ¿O qué es más fácil hacer? Bueno, según el Matthews dio este ejemplo, ¿qué es más fácil hacer? ¿Un soneto de Shakespeare a la altura de este autor o simplemente escribir palabras aleatorias en un cuaderno? Pues es más fácil escribir palabras aleatorias, ¿no? Bueno, esto nos ayudará mucho a entenderlo. La energía libre de Gibbs es un potencial de estado relacionado con el comportamiento de un sistema con respecto a su equilibrio termodinámico. Este va a relacionarse directamente con las demás variables de estado implicadas en las reacciones químicas conocidas que conlleven absorción o liberación de energía. La energía libre va a expresar la espontaneidad de una reacción describiendo las interacciones entre los cambios de entropía, entalpía y temperatura del sistema termodinámico que se estudia. Básicamente, expresa la cantidad de energía disponible para efectuar un trabajo útil tras un proceso de reacciones. Es por ello que se dice que determina la factibilidad de una reacción. A partir de esta premisa, podemos distinguir entre dos tipos de reacciones según su cambio de energía libre. Para la obtención de la energía libre de Gibbs tenemos una fórmula, la cual es delta G, que es igual a GF menos GI, donde delta G es el cambio de energía libre, GF es la energía libre en el estado final y GI es energía libre en estado inicial. A partir de esto podemos obtener un resultado que podría ser negativo o positivo. Tenemos los dos resultados, donde si esta fuera favorable sería negativa. En este caso sería exergónica. Dado al caso consiguiente o en el otro factor que tuviéramos un caso positivo, sería desfavorable o endergónica. También tenemos los tipos de reacciones, que sería la espontánea y no espontánea. Es muy similar a esto, ya que si la reacción fuese favorable, sería espontánea,
mientras que si la misma fuese desfavorable, esta sería no espontánea. Recordemos que la termodinámica se enfoca en el estudio de los cambios de estado de los sistemas. En esto va a residir la energía libre de Gibbs, en estudiar cómo cambia el nivel energético aprovechable de un sistema termodinámico y determinar si al final de la reacción este sistema liberó o consumió energía para lograr dicho cambio. Cuando tras una reacción exergónica, es decir, aquella que ha liberado energía, ocurre una reacción endergónica como resultado del aprovechamiento de esta, estamos hablando de un acoplamiento de reacciones. En el metabolismo de los seres vivos, esto ocurre con mucha frecuencia. Observemos por un momento el siguiente ejemplo. En la glucólisis, la primera reacción consiste en la fosforilación de la glucosa, la cual es mediada por la enzima glucoquinasa. Esta reacción es de tipo endergónico, puesto que el estado energético final es mayor que el inicial, lo que implica que sea desfavorable y se consuma energía. Por otra parte, la hidrólisis del ATP presenta un diferencial de Gibbs negativo, pues de un estado de alta energía se pasa a uno de menor nivel energético, liberando energía en el proceso. Esto genera un cambio de energía de Gibbs favorable. En este caso, la energía liberada por la hidrólisis del ATP permitió al sistema aprovechar esta energía libre para fosforilar a la glucosa y así seguir con su proceso de degradación. Al final, estas reacciones deben acoplarse, de modo que una reacción energéticamente favorable permita realizar una energéticamente desfavorable. Con esto, podemos resumir que las reacciones endergónicas son desfavorables, puesto que consumen energía del sistema, y las exergónicas son energéticamente favorables, puesto que la liberan. Bien, ahora, para terminar, podemos concluir que la termodinámica nos va a permitir establecer un criterio para poder determinar la factibilidad o espontaneidad de una transformación dada. Por tanto, la termodinámica nos va a permitir predecir y estudiar intercambio de energía que se va a producir durante distintos procesos y reacciones. Por lo que comprender esto nos va a facilitar entender las distintas funciones de estado, como lo serían entalpía, entropía y la energía libre de Gibbs. Y de esta manera entender la forma en la que se llevan a cabo las reacciones dentro del cuerpo, como lo podría ser la fosforilación de la glucosa mediante el ATP. Esta sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.